Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva reunión. Damos gracias a Dios porque tenemos un día más de vida y también porque nos permite poder comenzar esta nueva reunión. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y después vamos a continuar con la reunión. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias porque podemos, Señor, comenzar una nueva reunión, podemos tener y poder transmitir, Señor, esta reunión. Gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que están del otro lado, aquellos hermanos, amigos que nos ven, que nos visitan. Y, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición, que este tiempo sea un tiempo también de humillarse, Señor, ante tu persona, que podamos alabarte, podamos cantarte, pero también, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, y también rogamos, te pedimos por todos aquellos que todavía no te conocen, y si hay alguien hoy que está mirando, si hay alguien que ve este video y escucha tu palabra, que pueda, Señor, ser transformado en una nueva persona, que pueda confiar en Jesús, que es el único que nos puede dar vida. Señor, queremos dejar todo el tiempo en tus manos, todo este tiempo, toda esta reunión, y, Señor, también que te sea agradable lo que hagamos ahora. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Prepárate ahí en tu casa, cantemos fuerte. Vamos a alabar al Señor. Cielo y mar, los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios altísimo, Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo, la creación muestra su majestad. Santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo, la creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo, la creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Dios de la creación.
estoy rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Aquí estoy, rendido por tu amor que me das. Tu perdón me hace perdonar. Aquí estoy, sé que tu deseo soy, santo por tu gloria y poder. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Majestad, majestad, tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Majestad, majestad, tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Muy bien, tuvimos un tiempo de alabanza donde obviamente pudimos alabar al Señor, donde pudimos cantar y donde pudimos reconocer lo grande, lo maravilloso que es nuestro Dios.
ese Dios que creó los cielos, creó la tierra, nos creó, pero también el Dios que creó un plan maravilloso para que vos, para que yo, podamos tener vida y podamos tener vida en abundancia. Y solamente se puede obtener esta vida a través de Jesucristo. Y es lo que se va a hablar en esta noche, lo que vamos a hablar y compartir ahora a través de nuestro hermano Rodrigo López. Así que vamos a dejarle lugar a Rodrigo, que va a compartir la palabra de Dios. Rodrigo, que el Señor te bendiga. Hola a todos, queridos amigos y oyentes. Los invito a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 1 al 28, el relato de la condena y muerte de Jesús. Dice así el Evangelio: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, y aun con eso, respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, este es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona de tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Si saliéramos a la calle a preguntarle a la gente cómo murió Jesús, casi todos responderían bien, diciendo que fue crucificado. Pero si a continuación le preguntáramos: ¿y por qué murió Jesús?, muy pocos podrían responder correctamente. ¿Por qué murió Jesús? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. En primer lugar, de acuerdo con los evangelios, Jesús murió a manos de las autoridades del pueblo judío. El evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 15, versículo 1, que hemos leído, que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Los sacerdotes, los escribas y todo el concilio representan las autoridades del pueblo judío. Ellos habían resuelto matar a Jesús porque veían en él y en su enseñanza
una amenaza para sus privilegios e intereses personales. Jesús había acusado a los líderes religiosos de estar más ocupados de los reglamentos que de las personas, de los ritos que de la pureza moral, de las leyes que del amor. Y esas afirmaciones para los orgullosos dirigentes judíos eran intolerables. No podían tolerar esas acusaciones que les hacía Jesús. Además, Jesús hacía afirmaciones sobre sí mismo que eran increíbles. Jesús decía que él conocía a Dios de un modo único como su Padre, y que incluso él era igual a Dios. Y esas afirmaciones para las autoridades religiosas eran una blasfemia, o sea, un insulto a Dios. Y en la ley del pueblo judío, la blasfemia se castigaba con la muerte. Para las autoridades judías, Jesús era un blasfemo porque no reconocían su divinidad. Por eso, cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron a comparecer ante el tribunal judío llamado Sanedrín, que era el tribunal, el máximo tribunal judicial de la nación judía, el cargo que se le imputó a Jesús fue el de blasfemia. Pero en realidad, la verdadera causa, la verdadera razón del odio de las autoridades hacia Jesús era la envidia que le tenía. ¿Por qué? Porque Jesús vivía lo que enseñaba. En él no había contradicción entre lo que decía y hacía. Y eso le daba a Jesús una autoridad, esa integridad que tenía Jesús le daba una autoridad que ninguno de los religiosos, ninguno de los líderes religiosos tenía. Mientras los discípulos o seguidores de Jesús aumentaban, los líderes religiosos perdían prestigio y disminuía el poder o el dominio que ellos ejercían sobre el pueblo. Por eso le tenían envidia. El Evangelio lo dice expresamente, dice que lo entregaron por envidia. Ellos no podían robarle a Jesús su prestigio y tampoco podían ocupar su puesto, porque no querían ser como él. Pero tampoco podían soportarlo, por eso le hacen morir, para impedir que Jesús tenga un puesto desde el que pueda acusarles con su vida y su palabra. En segundo lugar, Jesús murió por orden del procurador romano Poncio Pilato. Dice el Evangelio, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Pilato era el representante del poder del Imperio Romano. Las autoridades judías le entregan a Jesús porque ellos no podían aplicar la pena de muerte. Si hubieran podido aplicarla, hubieran matado a Jesús por lapidación o apedreamiento, que era el método de ejecutar la pena capital entre los judíos. Pero el derecho a imponer la pena de muerte le había sido arrebatado unos 20 o 30 años antes por el poder romano. De manera que la única forma que tenían los dirigentes judíos de sentenciar a muerte a Jesús era entregándolo a las autoridades romanas. Ahora bien, los enemigos de Jesús sabían que para conseguir la condena de Jesús por parte del representante del Imperio Romano, tenían que presentar una acusación de carácter política. Y eso fue lo que hicieron. Acusaron a Jesús de pretender el mando político-social sobre la tierra palestina, entrando así en conflicto directo con los romanos. En el Evangelio de Lucas, los acusadores de Jesús le dicen a Pilato: hemos encontrado a este incitando a la rebelión a nuestra nación, oponiéndose a que paguen tributo al César y declarándose Mesías, Rey. La idea era clara: presentar a Jesús como un revolucionario, como un rebelde que amenazaba el dominio del imperio en esa región. Pero Pilato, el procurador romano, sabía que Jesús era inocente. Más de una vez declara públicamente que no encontraba ningún delito en Jesús. No había motivo para condenarle. Sabía que se lo habían entregado por envidia. Por otra parte, Pilato sabe que el pueblo en general sentía simpatía por Jesús y estaría dispuesto a defenderlo. Por eso Pilato siente que esta es una buena ocasión para enfrentar a los sacerdotes que desean la muerte de Jesús y el pueblo que parece defenderlo. Y así apela a la costumbre de conceder amnistía a un culpable
en la fiesta de Pascua. O sea, como un signo de buena voluntad, los romanos perdonaban a quien el pueblo pidiera, procurando que la fiesta se llevara a cabo en paz. En esta ocasión Pilato contaba con un preso peligroso llamado Barrabás, y también tiene a Jesús, a quien llaman rey de los judíos. Entonces Pilato se pone a calcular y piensa que el pueblo gritará amnistía a favor de Jesús, humillando así a los sacerdotes que desean la muerte de Jesús. O sea, lo que busca Pilato es una ruptura entre el pueblo y la jerarquía religiosa, que el poder de las autoridades judías se debilite y así poder manejarlos con más facilidad. Entonces, con esta idea en mente, Pilato pone el tema en manos del pueblo, convertido en jurado que debe elegir entre Barrabás y Jesús. Y dice el Evangelio, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues conocía que los sacerdotes le habían entregado por envidia. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato decía, ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos seguían gritando, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo crucificaran. Al final Pilato cayó en la trampa de las autoridades judías que convencieron al pueblo para que pida el perdón de Barrabás y así condene a Jesús. Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente, sí. Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia, sí. Pilato había declarado públicamente 3 veces que no encontraba ningún delito en Jesús, lo cual demuestra que Jesús es un justo, injustamente condenado, sí. Entonces, ¿por qué no lo liberó? Por miedo. Porque las autoridades judías le dijeron, y esto lo registra el Evangelio de Juan, que si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Amenazar con acudir al César era peligroso para Pilato. Así liberar a Jesús podía perjudicarlo personalmente, pero además podía provocar otra rebelión, perdiendo de ese modo el favor del emperador. Así Pilato eligió condenar a un inocente por conveniencia personal. En tercer lugar, vemos que Jesús murió en la cruz. Entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El castigo que el Imperio Romano aplicaba a los rebeldes y sediciosos era la muerte de cruz. La muerte de cruz es uno de los tormentos más crueles que haya inventado el ser humano. Fueron los persas quienes inventaron esta tortura. De los persas la crucifixión pasó a los fenicios y de ellos la aprendieron los romanos, que la aplicaron después en todo el Antiguo Oriente. Los mismos romanos que popularizaron la crucifixión en todo el Antiguo Oriente la miraban con horror. De hecho, estaba prohibido aplicar este castigo a un ciudadano romano. Solamente se aplicaba a esclavos o extranjeros y únicamente en delitos políticos graves, como sublevación o rebelión. Lo que hacía tan terrible la muerte de cruz era que el condenado moría después de una lenta y espantosa asfixia. Pero este no fue el único tormento que sufrió Jesús. El proceso de ejecución tenía varias partes, como nos muestra el Evangelio. En primer lugar, después de la sentencia de muerte, había un periodo de tortura intensa y continua, el cual comenzaba con la flagelación o azotamiento. Esa parte del proceso tenía como finalidad destruir anímica y físicamente al condenado. El instrumento utilizado para azotarlo era un látigo, compuesto de un mango corto de madera, del cual salían 2 o 3 correas de cuero de unos 50 centímetros de largo, y en cuyas puntas había 2 bolitas de plomo que servían para
arrancar trocitos de carne a cada golpe y así lesionar el cuerpo. Entre los judíos la cantidad máxima de azotes era 39, pero Jesús no fue azotado por los judíos, sino por los romanos. Y la costumbre romana no limitaba el número de azotes, con lo cual debieron azotarlo hasta cuando quisieron, hasta que se cansaron. Después de la flagelación, continuaban las humillaciones y burlas públicas. El Evangelio nos cuenta que los soldados se burlaban de Jesús y le pusieron una corona de espinas en la cabeza, que según los estudiosos no consistía en un simple aro alrededor de la sien, como suele verse en los crucifijos y pinturas, sino que era un casco que recubría toda la parte superior de la cabeza. Pero no solo le pusieron esa corona de espinas en la cabeza, sino que dice el Evangelio que le golpeaban con una caña en la cabeza, clavándole aún más sus espinas. Podemos imaginar el dolor y la tortura que producían esas decenas de agudísimas puntas penetrando en su cabeza, algunas de las cuales alcanzarían inclusive a llegar a los mismos huesos del cráneo. Después de la flagelación y las humillaciones públicas, seguía el desfile público hasta el lugar previsto para la ejecución, en el cual el condenado tenía que cargar el palo horizontal de la cruz, que pesaba aproximadamente 50 kilos. El hecho de la flagelación y de los golpes que recibió Jesús lo debilitaron tanto, que los soldados, dice el Evangelio, tuvieron que obligar a un hombre llamado Simón, que venía del campo, de sus trabajos, para que lo ayudara con la cruz. Este camino de la cruz terminaba en el lugar de la ejecución, llamado Gólgota, nos dice el Evangelio, que significa lugar de la calavera. Porque según los estudiosos, al ser un lugar para ejecuciones públicas, la calavera hacía referencia a los cráneos que eran abandonados allí. Entonces, llegados al lugar del tormento, dice el Evangelio, que le crucificaron. Hoy, gracias a los modernos estudios, podemos conocer el horror que implican esas palabras. Con los brazos extendidos, eran clavadas las muñecas en el palo horizontal de la cruz y los pies eran fijados al frente del poste por medio de clavos de hierro de unos 12 que eran de 13 a 18 centímetros de largo, y al entrar los clavos en la zona del pulso, debió necesariamente tocar el nervio mediano, que es uno de los nervios más sensibles de nuestro cuerpo, provocándole a Jesús un dolor supremo. Luego, para poder respirar, Jesús tenía que apoyarse en sus pies, tratar de flexionar los brazos y después dejarse desplomar para que la exhalación se produjera. Y todo este proceso producía una serie intensa de dolores en todo su cuerpo. Finalmente Jesús muere en la cruz. Posiblemente la razón médica de la muerte de Jesús fue la asfixia. Podemos imaginarnos cuánto sufrió Jesús, la agonía y la tortura que padeció. Pero volvamos a preguntarnos, ¿por qué murió Jesús? En el nivel humano, Jesús murió por la envidia de las autoridades religiosas judías y por orden de Poncio Pilato, el representante del Imperio Romano. Pero había otra razón. El Evangelio nos muestra que Jesús murió por la voluntad de Dios mismo. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos esta gloriosa verdad proclamada por el apóstol Pedro al pueblo que había pedido la muerte de Jesús. Dice así: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea que en el nivel humano, los responsables de la muerte de Jesús fueron hombres corruptos y violentos, que se oponían a la verdad y a la justicia.
Pero en el nivel divino fue Dios el que entregó a su Hijo Jesús. Y Jesús se entregó voluntariamente para morir por nosotros. La muerte de Jesús en la cruz es la salvación que necesitábamos. Porque Dios es amor y quiere salvarnos. Y Dios es justo. Por lo tanto no puede cometer injusticias. Y ahí está el problema. Porque a quien Dios quiere salvar es a gente que no lo merece, como nosotros. Vos y yo, por nuestra condición, por el abuso que hicimos y hacemos de nuestra libertad, somos incapaces de resolver el problema. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Es cierto que todos vamos a morir porque somos humanos. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, se refiere a muerte espiritual, que es eterna separación de Dios. Ese era nuestro destino porque somos pecadores. Pero Dios envió a su Hijo Jesús, que es Dios hecho hombre, y Él cumplió todo aquello que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Permitió que lo mataran para que nuestros pecados sean perdonados. Él asumió nuestras culpas y pecados en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús en la cruz no es otra cosa que el esfuerzo de Dios por salvarnos. En la cruz se manifiesta el amor y la justicia infinitos de Dios. Dice el Evangelio que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la respuesta final a la pregunta ¿por qué murió Jesús? Es por vos y por mí. O sea, vos y yo hemos crucificado a Jesús. Pero yo no estuve ahí, podrías decirme. Claro, yo tampoco. Pero la envidia de los sacerdotes, la inmoralidad de Pilato, la indiferencia y la maldad del pueblo que pidió la muerte de Jesús, también está en vos y en mí. Vos y yo también crucificamos a Jesús y lo seguimos crucificando todavía cuando nos deleitamos en nuestros pecados y en vivir de espaldas a Dios. O sea que al contemplar la cruz de Jesús podemos decir, yo lo hice, mis pecados los llevaron a la cruz. Pero por otro lado, Jesús se dejó matar para darnos su vida. Su amor por vos y por mí los llevaron a la cruz. Dice la Biblia que Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. O sea, Dios no pasa por alto el pecado, ni condena al pecador, sino que lo sustituye. La palabra sustituir quiere decir poner en lugar de otro. Y eso es lo que hizo Dios. Dios nos amó tanto que se hizo hombre en Jesús para morir en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. De otra manera podemos expresarlo así. Vos y yo merecemos la muerte eterna por nuestros pecados. Esa es la mala noticia. Pero la solución es que Jesús tomó tu lugar y el mío. Fue nuestro sustituto en la cruz. Y así Él paga la deuda con Dios. Y su regalo es la vida eterna. Esta es la mejor noticia del mundo. Todo lo que Jesús soportó en la cruz fue porque te amó y porque quiere darte vida eterna, perdón de pecados, bendición, restauración y reconciliación. Jesús murió por nosotros. Murió por vos y por mí. Pero al tercer día resucitó para comunicarnos que ni la muerte pudo con Él y que ha venido a rescatarnos. Jesús tiene vida de sobra para todo aquel que crea en Él. Su muerte fue la demostración de que Dios lo dio todo, absolutamente todo, para salvarnos. Ahora hay una parte que te toca a vos. Para recibir el perdón de tus pecados y la salvación que Dios consiguió en la cruz, tenés primero que reconocer que eres un pecador o una pecadora. Sí, yo soy pecador.
Hay egoísmo en mi vida, orgullo, envidia, inmoralidad, maldad, etcétera, etcétera. Segundo, arrepentir de tus pecados. Decir, yo no quiero seguir más así. Quiero cambiar mi forma de ser y de vivir. Tercero, tenés que creer que Jesús murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Decirle al Señor, Señor, creo que llevaste mis pecados en la cruz y moriste en mi lugar. Y cuarto, recibir a Jesús en tu vida, en tu corazón. Decirle, Señor, te necesito. Perdóname mis pecados, por favor. Sálvame, Jesús. Sálvame. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a creer y a recibir en Jesús en tu vida? ¿O le vas a rechazar? Dice el Evangelio, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rechazar a Jesús es igual a condenarte para siempre en el infierno, que es estar por toda la eternidad separado del Dios de la vida. Hoy es el momento de salvación. Después de la muerte, ya no habrá más oportunidad. Hoy Jesús está a la puerta de tu corazón y te dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que el Señor te bendiga. Amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza o esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza o esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor
pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor, quedaste tú. Y fue por mí, por tu amor. Muchas gracias, Rodrigo, por el tiempo con la palabra de Dios. Y en primer lugar le damos gracias a Dios por tan grande amor, ¿no? Ese amor que llegó a nuestras vidas, que llegó a mi vida, ese amor que fue demostrado en la cruz, cuando Cristo entregó su vida por vos y por mí. Y esto es lo que queremos compartirte. Por eso seguimos haciendo estas transmisiones, seguimos haciendo los videos, para que si vos, que estás del otro lado, que nos estás viendo, no conoces a Jesús, no conoces al Cristo, no conoces a Dios, puedas conocerlo como tu Salvador. Escuchando y viendo todo lo que hizo por vos, todo lo que hizo por amor a vos. Esta es la oportunidad que Dios te está dando para poder acercarte a Él. Y sabes que es completamente gratuito, porque Él ya lo hizo todo por vos. Simplemente, y que cuesta, ¿no? Es humillarnos y reconocer que lo necesitamos. Y reconocer que lo necesitas. Y que necesitas de ese amor, de esa paz y del perdón que solamente Él puede dar. Damos gracias a Dios, les damos gracias a ustedes por conectarse y esperamos que podamos comenzar una buena semana. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes en la reunión de oración. Hasta luego.